El mayor problema de Putin puede que no esté en el campo de batalla, sino que lo está esperando dentro de Rusia. Veteranos de Ucrania regresan a casa con cicatrices, dudas y la sensación de que la guerra vivida no coincide con lo que les contaron. El Kremlin sigue vendiendo esa versión. En un sistema basado en el control del miedo y la imagen, esa amenaza no puede ocultarse ni silenciarse. Estos hombres no son solo exsoldados, son una línea de falla en movimiento que atraviesa directamente el poder de Putin. Su número es enorme, su experiencia de combate es real y su estado de ánimo es impredecible. Eso por sí solo es suficiente para poner nervioso al Kremlin. Pero aquí viene la parte que duele aún más. El gran plan de Putin para controlarlos ya se está resquebrajando. A medida que la brecha entre la propaganda y la vida real se hace más grande, cada mes algo está cambiando bajo la superficie. Algo inesperado para el Kremlin y fuera de su control. Una vez que lo veas, entenderás por qué los hombres que Rusia elogia podrían ser los que más teme. Esta es la parte que pone nerviosos a todos. Los veteranos no vuelven a casa en silencio, como quienes han vivido horrores inimaginables. Comparan notas, comparten historias y desmontan la versión oficial de la guerra, conversación tras conversación. No requieren discursos ni mítines para mostrar las grietas. Solo se necesita una mesa, algunos amigos y la verdad de lo que vieron. Y una vez que esas historias empiezan a difundirse, como ya lo han hecho, el Kremlin pierde lo único en lo que más confía: el control sobre la narrativa. Y eso nos lleva a la magnitud de lo que enfrenta Putin. No estamos hablando de un puñado de soldados regresando a casa después de un conflicto breve. Esta es la mayor ola de hombres endurecidos por la batalla que Rusia ha visto en décadas. Y todos ellos se están reintegrando a la sociedad. Actualmente, más de 620,000 veteranos han regresado o sido desmovilizados, según cifras filtradas del Ministerio de Defensa. Esa cifra bastaría para transformar un país, pero es solo la primera ola. Se espera que cientos de miles más sigan en los próximos años. Cada grupo aporta su propio ánimo, trauma e idea de lo que falló. Este caos se mezcla con las masas civiles. Lo interesante es que esta fuerza es heterogénea, unida solo por haber sobrevivido a la misma guerra. Hay soldados contratados desde temprano y conscriptos que nunca esperaron ver combate real. Reservistas sacados de trabajos civiles tranquilos y hombres comunes arrastrados a uniformes durante la movilización de emergencia. Muchos regresaron conmocionados, desilusionados, enojados o cambiados de formas que sus comunidades no pueden manejar. Luego está el grupo que el Kremlin preferiría olvidar: los reclutas de las prisiones. Más de 70,000 convictos indultados ya fueron liberados tras cumplir condena en las zonas más violentas del frente. Estos son hombres que ya vivían cerca del crimen mucho antes de que comenzara la guerra, y la brutalidad que experimentaron en Ucrania solo profundizó ese instinto. Si antes eran un riesgo, ahora lo son más. Regresan a regiones que ya enfrentaban pobreza, instituciones débiles y poca confianza. La diversidad de estos veteranos hace que sus experiencias sean muy distintas. Algunos pelearon en las ruinas de Bakhmut y Mariupol, donde cada pasillo era una trampa. Otros pasaron meses en trincheras bajo drones, donde moverse podía significar la muerte. Algunos vinieron de unidades especiales que intentaron mantener la disciplina. Los combatientes de Wagner y Storm Z se formaron solo por supervivencia. Órdenes estrictas, grandes pérdidas y sin entrenamiento real. Estas batallas dejaron cicatrices que no se pueden ver a simple vista, pero esas cicatrices moldean quiénes son ahora. Y como imaginas, su mente está igual de fracturada. El trastorno de estrés postraumático es común y Rusia no está lista para afrontarlo. Incluso el Ministerio de Salud admitió en octubre que solo hay una cama psiquiátrica por cada 400 combatientes que regresan. Eso lo dice todo sobre el sistema, o su ausencia, para recibir a estos hombres en casa. Todo ese dolor tiene que salir de alguna parte, y muy a menudo se manifiesta en las calles. Recuerda, muchos vienen de zonas pobres, con poco dinero y menos oportunidades. Recuerda que Putin reclutó mucho en Siberia y comunidades minoritarias. Esos hombres regresan a pueblos que ya tenían problemas antes de la guerra. El resentimiento es mayor en comunidades étnicas. Buryatia, Tuva y Dagestán enviaron hombres 4 a 5 veces más que Moscú o San Petersburgo y tuvieron bajas proporcionales. De regreso a casa, los sobrevivientes que regresan son recibidos como héroes en la televisión y como carne de cañón en conversaciones privadas. Los líderes locales que apoyaron las campañas de reclutamiento ahora evitan multitudes enojadas en Makachkala y Ulan-Ude. Los funerales se convierten en protestas en cuestión de horas, ya que el dolor a menudo se manifiesta a través de la ira. La reacción. Moscú sigue mandando más policías antidisturbios a estas regiones, no a Ucrania. Eso muestra dónde el régimen cree que será la próxima explosión. Todo esto solo alimenta el trauma
mezclado con ira, decepción y un orgullo sin rumbo. Para muchos de estos hombres, la idea de volver a tener un trabajo normal se siente casi irreal. Muchos ni siquiera lo intentan. Algunos ni siquiera se dan cuenta completamente de que ya están de regreso en casa y no en el campo de batalla. Esto no es solo una ola de hombres, es una ola de traumas, habilidades y experiencias que el Estado no puede absorber. Por eso el Kremlin no los considera héroes, sin importar sus medallas. El Kremlin los ve como una sombra que no puede controlar. Esa sombra ahora se cierne sobre el sistema organizado de Putin, lo que nos lleva a la verdadera pregunta: ¿por qué les teme tanto? El miedo inicia con la política. Los veteranos tienen algo que el gobierno no puede crear ni mostrar en televisión: el peso de haber luchado. En Rusia, la mayoría de los funcionarios asciende por lealtad, repetir consignas y evitar errores. Los hombres que vuelven de Ucrania tienen otra autoridad. No viene de medallas ni discursos, sino de que cuando dicen que lucharon por el país, todos saben que es cierto. Y eso genera una brecha peligrosa en Rusia. Por un lado, están quienes arriesgaron sus vidas. Por otro, quienes solo hablaron de sacrificio. Los propagandistas de Putin pueden decirse patriotas todo el día, pero el tipo que perdió media pierna en Avdiivka no necesita alzar la voz para ganar esa discusión. Las peleas callejeras son ruidosas, pero el peligro más silencioso es el que entra a una cabina de votación o a la oficina de un gobernador con verdadera autoridad moral. No es solo crimen o disturbios, es sobre legitimidad. Los veteranos tienen una autoridad que ningún funcionario puede simular, y eso afecta al núcleo político de Rusia. Si alguna vez deciden convertir su frustración en una organización real, podrían desafiar a los líderes locales, a los jefes regionales e incluso a los nacionales. La historia muestra por qué esto importa. Tras la guerra soviética en Afganistán, los combatientes retornados se volvieron líderes políticos y paramilitares ante el debilitamiento del Estado. Los veteranos de hoy son mucho más numerosos y mucho más experimentados. Para finales de 2025 al menos, 183 exsoldados de primera línea han sido elegidos legisladores regionales, el triple que en el ciclo pasado. Y algunos han criticado abiertamente a los gobernadores en televisión en vivo sin ser silenciados. Moscú se dio cuenta de eso y percibió el peligro más rápido de lo que la policía local puede hacerlo. No se intimidan fácilmente y no respetan un sistema que, según ellos, los usó y luego los abandonó. Muchos crean grupos unidos por la experiencia de combate, convirtiéndose en redes fuera del control estatal. Algunos clubes son inofensivos, otros se vuelven pandillas o grupos de seguridad privada con sus propias reglas. Los jefes de policía locales los llaman los nuevos batallones chechenos, pero nadie en Moscú sabe a quién obedecen. La pesadilla del Kremlin sigue, ahora con familias, esposas, madres y hermanas convirtiéndose en una fuerza propia. El dolor y la ira ahora son desafío organizado. Grupos como Putomoy y el Consejo de Madres y Esposas ahora cuentan con decenas de miles de miembros en toda Rusia. Exigen la rotación a casa de los soldados agotados. Y este año estuvieron bloqueando carreteras, irrumpiendo en edificios gubernamentales y presentando demandas que realmente llegaron a los tribunales. Estas mujeres graban y publican todo de inmediato, hablando con la misma autoridad que los combatientes. Si una madre que perdió a su hijo enfrenta al gobernador y le pregunta por el cuerpo ante cámaras, la propaganda falla. Moscú ha arrestado a decenas, pero cada detención solo hace que más mujeres salgan a las calles. Hablando de cuerpos, una de las mayores causas de indignación son aquellos que nunca regresan a casa. Decenas de miles de hombres están reportados como desaparecidos. Se retrasan o niegan certificados de defunción para que el Estado siga pagando como si estuvieran activos y evita pagar compensaciones de una sola vez. Las familias los llaman almas muertas. Las esposas acampan semanas fuera de morgues y oficinas militares. La llegada de un camión refrigerado con 200 cuerpos no identificados a una región se difunde más rápido que cualquier censura. Los veteranos que sirvieron con los desaparecidos saben lo que pasó. Ese conocimiento transforma el dolor en furia más rápido que la propaganda puede frenarlo. El gobierno observa estos patrones y responde con silencio y pánico. A los exreclutas de prisión los siguen vigilando tras terminar sus contratos. Una nueva ley permite su supervisión administrativa hasta por 8 años. Se ordena a los policías vigilar reuniones donde los veteranos hablan abiertamente. La vigilancia aumentó en zonas de repatriados, lo que solo agrava el problema en vez de resolverlo. Generalmente, los hombres vigilados saben que el Estado los observa, lo resienten, y ese enojo crece en quienes ya se sienten traicionados. Aclaremos, no todos los veteranos al volver están listos para dejarse llevar por esa furia. Una gran parte solo quiere la vida que dejó atrás, un trabajo estable, noches tranquilas y cualquier cosa que no huela a trincheras o motores de drones. Algunos regresan a sus trabajos, agradecidos de ver a sus hijos y decididos a alejarse de la política. Otros repiten la versión oficial, no porque crean cada palabra,
sino porque es más sencillo que revivir la confusión. Para ellos, la versión del Estado es un escudo, no una bandera. En algunos pueblos, los que regresan pasan desapercibidos. Los vecinos llevan comida, fábricas abren puestos y funcionarios reparten beneficios para evitar resentimiento. En esos lugares, los veteranos arreglan cosas o entrenan niños, cargando traumas de los que no hablan y prefiriendo la rutina sobre la rabia. Algunos encuentran propósito en programas estatales, ayudando a heridos, organizando apoyo y recibiendo medallas. El reconocimiento parece real y permite confiar en él. Después están los vagabundos, hombres que critican la corrupción en privado pero no protestan, y aunque saben cómo el ejército falló, solo buscan paz en casa. Son más difíciles de leer para el Kremlin que los enojados y mantienen la apariencia tranquila. Este mosaico sostiene al régimen. Por ahora, la mayoría de los veteranos no se unen a la revuelta. Están en distintos caminos. Unos tranquilos, otros inquietos y algunos aún buscando su lugar. Esa mayoría silenciosa le da tiempo a Moscú, tiempo inmerecido, y es la carta sorpresa impredecible. Sin embargo, el Kremlin sabe una cosa con certeza. Incluso los silenciosos llevan consigo un conocimiento que ningún metal puede borrar. Lo que más teme Putin no son los números ni las protestas, sino el conocimiento. Estos veteranos comprenden el funcionamiento real de los ejércitos, distinguen órdenes importantes, identifican fallos bajo presión y detectan debilidades en liderazgo y suministro. Muchos vieron a sus oficiales fracasar en momentos que aún arden en su memoria. Algunos vieron cómo la corrupción destruía unidades. Esos recuerdos persisten aunque la guerra siga. El motín de Wagner mostró cuán rápido un grupo armado puede sacudir Moscú. Ahora, imagina no a un solo grupo, sino a cientos de veteranos dispersos, cada uno con sus propias redes y rencores. Ese es el escenario que teme Putin, y una revuelta no necesita ser una marcha dramática hacia Moscú. Podría empezar con pequeños grupos que se niegan a obedecer órdenes, podría empezar con un solo comandante formando un círculo leal a su alrededor. Wagner demostró que un líder y una estructura pueden sorprender al Kremlin. Los veteranos regresan de muchas unidades y experiencias diversas. Eso los hace más difíciles de rastrear, más difíciles de predecir y mucho más difíciles de controlar. Si el peligro es tan claro, ¿por qué el gobierno no acaba la guerra y disminuye el regreso de combatientes? Bueno, la respuesta es simple. Putin no puede. Todo su sistema está construido sobre la idea de la fuerza. Una paz repentina lo obligaría a explicar por qué tantos lucharon y murieron. Los radicales estallarían de ira, ya que incluso las familias de los soldados exigirían respuestas. Y eso ni siquiera cubre cómo los hombres que aún están en el frente se sentirían completamente traicionados. Cada parte del sistema que lo protege está ligada a la idea de que la guerra debe continuar hasta que Rusia pueda reclamar algo que parezca una victoria. Terminar la guerra puede causar caos entre las tropas en combate. Analistas advierten que una desmovilización repentina puede causar miedo, confusión o revuelta. Los soldados que vuelven sin recompensas ni propósito suelen buscar culpables. Los veteranos que lucharon años no aceptarían una retirada silenciosa. Se sentirían engañados y traicionados. Los soldados suelen iniciar problemas mayores. La presión internacional lo aísla más. Acabar la guerra sin logros dañaría su imagen de líder fuerte y lo haría admitir su error de cálculo. Cada discurso sobre determinación y destino se debilitaría, y él lo sabe. Además está el problema más simple. Rusia no tiene las herramientas para reincorporar a tantos combatientes a la vida normal. Al Estado le falta el dinero, la vivienda y los servicios de apoyo para reintegrar a millones de hombres. Desmovilizar es complicado en cualquier país. En Rusia, con instituciones débiles y un sistema saturado, es riesgoso. Ante la guerra sin fin, el Kremlin optó por otra táctica que, a distancia, parece inteligente. Toma a los veteranos que podrían desafiar al sistema y conviértelos en una clase leal que lo proteja. La esperanza de Putin es simple. Si no puede suprimir su enojo, tal vez pueda redirigirlo, formando una nueva élite a partir de los hombres que lucharon y sobrevivieron. El plan inicia con símbolos porque son fáciles de controlar. A los veteranos les dan medallas, certificados y elogios en televisión. Los medios muestran ceremonias con sonrisas y apretones de manos, usualmente con hombres que hablan en tonos tranquilos y leales. Estos momentos buscan tranquilizar al público sobre el respeto a los veteranos y recordarles que la lealtad tiene recompensas. Algunos disfrutan la atención, otros lo ven por lo que es: teatro barato con luces suaves y promesas vacías. Sobrevivir a Bakhmut da la misma medalla que asistir a una sesión de fotos en el Kremlin. La mayoría distingue entre respeto genuino y una actuación para las cámaras.
Desde ahí, la estrategia se vuelve política y las apuestas aumentan rápido. El gobierno está impulsando a los veteranos al Parlamento a una velocidad récord. 28 ya ocupan escaños en la Duma estatal actual, la cifra más alta registrada. Estos hombres deben unir el frente con la capital y declarar ante cámaras que la guerra fue justificada, que las pérdidas tenían sentido y que el liderazgo comprende a los combatientes. Funcionarios regionales ponen veteranos en oficinas locales para reemplazar burócratas sin experiencia en combate. En papel parece una renovación audaz. En realidad, esto es arriesgado. El Kremlin confía en que los veteranos que asciende seguirán siendo obedientes al experimentar el poder real. El Estado ha creado grupos de veteranos que aparentan ser independientes, pero reciben financiamiento oficial. Los principales defensores de la patria recibieron casi 12.000 millones de rublos en 2025. Distribuyen comida, regalos, subvenciones, organizan desfiles y ayudan con trámites. Parecen útiles y patrióticos. En la práctica, recopilan información, moldean las conversaciones y mantienen a los veteranos dentro de redes que las autoridades pueden monitorear. Son herramientas políticas disfrazadas de apoyo. El dinero es otra palanca. A los veteranos se les promete vivienda, pensiones y empleo. Algunos obtienen puestos en industrias estatales, otros encuentran oportunidades en los servicios de seguridad, donde se valora la experiencia en combate. La idea es simple. Dependencia del Estado reduce la rebelión de los veteranos, aunque las promesas suelen romperse. Las listas de vivienda ya pasan de 180.000 nombres, las ofertas de trabajo desaparecen por la corrupción, los papeles se pierden en oficinas lentas. El tema es tristemente constante. Las expectativas crecen, pero los resultados quedan cortos y muchos no logran establecerse. Oficiales y reclutadores llegan con nuevos contratos y bonos de firma de hasta 2 o 3 millones de rublos por 6 meses. Si te niegas, los beneficios se retrasan o la policía te visita. En otoño de 2025, las autoridades regionales admitieron que más de 40 desmovilizados fueron presionados o sobornados para volver a enlistarse. El Kremlin lo llama voluntario. Los hombres lo llaman la segunda mordida de la picadora de carne. Cada soldado enviado al frente es un veterano enojado y armado menos en casa. Por ahora, el costo de todo esto para los veteranos es aplastante, igual que los presupuestos regionales. En lugares como Baryatja, Siva y Krasnodar, los beneficios para veteranos ahora consumen más del 30% del gasto local. Los gobernadores deben optar entre arreglar carreteras, pagar maestros o silenciar a los combatientes. La mayoría prefiere ser combatiente, dejando hospitales y escuelas sin personal suficiente. Los civiles sin contrato ven sus impuestos desaparecer en la guerra que les quitó a sus hijos. El resentimiento aumenta en ambos lados y los funcionarios locales, atrapados en medio, empiezan a entrar en pánico. Aquí interviene la mitología. El Kremlin ha empezado a promover la idea de que solo quienes lucharon en Ucrania son dignos de liderar la nación. Valora a los veteranos y los pone en una categoría que el Estado puede moldear. Se les dice que son los defensores elegidos quienes demostraron lealtad. Bajo fuego crecen el orgullo y la trampa. Al aceptar esa identidad, se espera que actúen como símbolos, no como individuos. Deben mostrar lealtad, no cuestionar, apoyar la guerra y no señalar fracasos. Muchos ven la trampa, pero siguen porque las alternativas parecen peligrosas o desesperanzadoras. El problema es que la realidad no coopera. Los veteranos no son un bloque unificado. Vienen de diferentes regiones, clases y experiencias. Algunos quieren vidas tranquilas y aceptan los proyectos políticos que se les ofrecen. Otros no quieren tener nada que ver con los funcionarios. Ven más allá de ceremonias y eslóganes. Y hablan del despilfarro, la corrupción y los comandantes que los pusieron en peligro. Algunos forman asociaciones independientes para apoyar a heridos o familias de fallecidos. Estos grupos no siguen instrucciones desde arriba y el Estado los observa con sospecha. Las redes independientes crecen rápido. Canales como Veterani, SBO Gruz 200 y Poitsium Demoy ya tienen cientos de miles de seguidores. Publican videos de trincheras sin editar, denuncian oficiales corruptos, recaudan fondos para prótesis que el Estado no entrega y organizan apoyo legal a acusados. A diferencia de los clubes financiados por el Estado con pancartas brillantes, estas redes funcionan con donaciones y la desconfianza hacia Moscú. Cuando un canal convoca a protestas o revela promesas rotas, la reacción es inmediata y el ambiente se tensa. Los servicios de seguridad vetan un canal y surgen 3 nuevos esa semana. Por primera vez desde el inicio de la guerra, hay una charla de veteranos totalmente fuera del guión del Kremlin. Nombrar veteranos en cargos oficiales, como hablamos, a veces resulta contraproducente. El gobierno busca lealtad, pero varios candidatos tienen antecedentes o problemas disciplinarios. Otros son impredecibles, beben demasiado o hablan demasiado libremente. Algunos chocan con la policía o con líderes regionales. Cada escándalo hace que el proyecto parezca más débil e inestable.
Mientras tanto, estallan luchas internas dentro del sistema. Los servicios de seguridad presionan por una vigilancia más estricta. Los gobernadores quieren veteranos a los que puedan controlar. Los empresarios quieren guardaespaldas y fuerzas privadas. Y luego están los Siloviki buscando sus propios batallones privados. Roscovadia, el Servicio Federal de Seguridad, las tropas fronterizas e incluso la seguridad de Gazprom están reclutando en silencio a los repatriados más disciplinados. Con sueldos triple que los del ejército y sin riesgo de volver al frente, Kadyrov envía aviones con los combatientes más duros a Chechenia. Cada general u oligarca ambicioso crea su propia guardia pretoriana leal, del grupo que Moscú dice controlar. El Kremlin lo oculta, pero todos saben que si Putin parece débil, esas unidades privadas decidirán quién realmente dirige el país. Cada grupo lucha por su parte de este ejército que regresa, cambiando la financiación y permisos. Las batallas son ocultas, pero la presión se extiende por toda la estructura. Cada camino hacia adelante lleva a un lugar incómodo, y el Kremlin lo sabe. Algunas rutas mantienen el control estatal, otras debilitan el sistema internamente. Con cada nueva ola de combatientes que regresa a casa, aumentan las probabilidades de un impacto inesperado. Moscú, al notar más veteranos, percibe peligro desde varias direcciones. Un posible futuro espera. Suficientes veteranos, sean leales, acepten medallas, trabajos y formen parte de un sistema político que les da importancia pero no poder real. Si funciona, el gobierno consigue un grupo pequeño pero leal que habla de deber y unidad. En papel, parece seguro, pero en realidad depende de que los veteranos se mantengan callados, incluso cuando las promesas se derrumban. Otro camino surge en la vida diaria. Los veteranos vuelven a pueblos con pocos empleos y más crimen. Se crean grupos, algunos se vuelven pandillas que enfrentan a la policía. No causa conmoción nacional, pero sí genera problemas constantes en todo el país. Las represiones aumentan el enojo, los sobornos se normalizan y los funcionarios pierden control. Luego está la vía política. Veteranos carismáticos se postulan a consejos o asambleas y algunos ganan porque la gente confía más en ellos que en la vieja clase política. Al establecerse, los gobernadores sienten presión y Moscú entra en pánico. Un veterano con seguidores leales puede pasar de figura local a amenaza nacional. Y, finalmente, el escenario más oscuro. Algunos veteranos forman grupos armados o juran lealtad a facciones rivales. Esto recuerda al problema de Wagner, pero ahora el grupo de combatientes es más grande y disperso. Estos hombres dominan las armas, la logística y las debilidades de la seguridad estatal. Incluso insinuar una división así causa temor en Moscú. Por eso sigue apretando las tuercas mientras la presión aumenta. En algún momento algo cederá, y probablemente no será en una sola dirección. Cada mes, el frente devuelve a miles de hombres que conocen la fragilidad de la versión oficial. No requieren líderes ni manifiestos para causar problemas, solo hablar entre ellos, con sus familias y vecinos que siguen en casa. Esa conversación ya ocurre en cocinas, cuarteles, patios y canales de Telegram que Moscú no puede cerrar tan rápido. Todo el sistema de Putin se basa en la idea de que la fuerza es eterna y la duda puede ser encarcelada o comprada. Estos veteranos son la prueba viviente de que ambas creencias se están desmoronando. No son un partido de oposición, aún no. Son más silenciosos y peligrosos. Cientos de miles de hombres que han visto la máquina desde adentro, la sobrevivieron y ya no creen en los lemas que los enviaron ahí. El Kremlin solo gana tiempo con medallas, amenazas y contratos reciclados, pero es lo único que se le agota. Más rápido, cuando llegue el día en que la próxima ola baje de los trenes y decida que las promesas terminaron, la guerra que se suponía haría a Rusia inquebrantable, podría terminar siendo lo que finalmente rompa el sistema que la mantiene unida. Ahora, ese día no es hoy, pero por primera vez en 25 años, mucha gente en el Kremlin permanece despierta, preguntándose cuándo será.